sosteniendo un zapato en mi cabeza. Pensar que un influencer tiene el deber de educar creo que es una falacia en sí misma. Terminator está promoviendo que todo el mundo salga con un revólver a matar a todo el mundo, ¿sabes? Creo que aquí de pronto nos vamos a demorar un par de minutos porque este es un tema muy complejo y es un tema también muy importante. Liberales y conservadores, llámese el partido que sea. Muy buenas, Leo. ¿Qué tal? Guapo, ¿cómo vas? ¿Cómo estamos? Felices. Pues a ver si puedes pasarte. A ver. Aquí. Yo creía que sí. Ah, muy bien. Muy bien. Como por acá. Ay, qué rica está la agua, parcero. Queda poquito a poquito que no se salga el agua. Vamos a introducirnos dentro. Y... Ay, qué buena está el agua. Qué rico, qué rico. ¿Cómo vas? Muy bien, aquí. Bueno, que esta es la primera, ¿no? Me dices. Esta es la primera entrevista que hacemos. Bueno, que hago, ¿no? Que hacemos porque, bueno, tengo también la cámara que está ahí atrás. Claro, y al catering. Y que no va a traer ahora las bebidas. Y nada, y bueno, pues vamos a empezar con ellas, a ver qué tal. De una. Bueno, ¿de dónde surge la idea, primero que todo? Ah, bueno, la idea surge de una entrevista que me hicieron a mí en Los Chicos del Vestuario, en internet, también en Twitter. Y bueno, pues me hicieron una entrevista y decían que ellos tenían una forma de hacer la entrevista que mientras que el actor se estaba duchando, pues me hacían la entrevista. Entonces pues yo se me ocurrió decirle, oye, ¿por qué no lo hacemos en el jacuzzi que tengo en casa y tal? Y me dijeron, bueno, pues vale, vamos a probar. Entonces la hice y de ahí me surgió un poco la idea pues para hacer una sección de entrevistas en mi OnlyFans. Pues va a pegar. Está muy bonito el set, además. Bueno, nada, muchas gracias. Pues nada, empezamos con ellas, ¿vale? Entonces he visto en internet que dices que de pequeño soñabas con ser actor. ¿Cuál fue tu primer contacto con la industria? Mi primer contacto con la industria era en Colombia, el canal 36 era de Film Zone y presentaron una cosa que se llamaba Emanuel. No sé si la recuerdas o alguna vez la viste. No, aquí no llegaba. Aquí no llegaba. Y Emanuel, pero entonces era graciosísimo, pero llegaban censurados, o sea, como distorsionados. Sí. Entonces, le tocaba a uno como mirarse un poquito... No, distorsionada la imagen porque la imagen se iba corriendo así, estaba distorsionada, entonces era como... Aquí se llamaba Canal Plus. Claro, ¿y también llegaba distorsionada o...? Codificado. Entonces ahí llegaba como en colorcitos y distorsionada, entonces generaba aún más intriga, ¿no? Era como, ¿pero qué está pasando ahí? Fue el primer contacto que tuve, eso debe haber sido... Pero me refiero con la industria en el sentido de profesional, hablo como profesional. Ah, bueno, eso fue, sí, claro, eso fue cuando pequeño, o sea, y en la industria, mi esposo... a mí toda la vida me ha gustado grabarme, digamos, en lo personal. Y mi esposo es muy amigo de un actor que trabajó con Lucas y me dijo, oiga, el amigo de mi esposo me dijo, oiga, como que tiene buenos ángulos. Y yo le dije, bueno, pues hagámoslo. Y un día cualquiera se me ocurre, pues abrir una vaina que yo no tenía ni idea qué era, que yo no conocía, es decir, yo ni siquiera sabía mandar un tweet. O sea, que era relativamente hace poco, entonces. Eso fue hace 12 meses, creo que ahorita, hace un año, ahorita este mes estamos cumpliendo un año. Bueno, muy bien, un año entonces con la cuenta. ha tenido bastante repercusión, ¿no? Que 170.000 followers que he visto que tienes en tu canal. Sí, allí ya son como... Bueno, 130.000, he visto. Como 230 y pico de mil, como una familia un poco, entonces él me dice, bueno, pues hágale, claro, como yo me grababa siempre, me grababa con cualquier teléfono, no lo hacía de manera profesional, no lo hacía tampoco con ánimo de lucro, entonces yo dije, bueno, pues hagámoslo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya había además mucho material por ahí, entonces dije, bueno, pues vamos a salir con cara, hice mi primer video en Medellín, en Colombia, y ahí empezó, hace 12 meses. Okay. Tienes un canal de YouTube del cual he visto algunos vídeos muy interesantes por la visión que tienes sobre los temas que tratas. ¿Se debe esto a tu otra vocación de abogacía? Bueno, no, realmente, es más, no me acordaba del canal de YouTube, o sea, creo que no lo he alimentado hace bastante tiempo, lo alimenté como hace 2 o 3 años, con varios temas de actualidad que estaban ocurriendo en ese momento en Colombia. ¿Sabes? Me gusta, yo creo que el debate se construye, pienso que el debate es la única manera de construir, y pienso que el debate nos puede, es decir, podemos pensar diferentes sin necesidad de ser enemigos. Y me gusta que la gente piense diferente porque solo así se construyen ideas. Entonces,
Entonces empecé a alimentar un canal de YouTube que dejé de alimentar hace 3 años y ahí está. Yo creo que sí sería como el momento. Con tu lanzamiento acá también de esas entrevistas, lo voy a compartir en YouTube y vamos a empezar a retomar YouTube. Hola, guapo. Ah, bueno, mira, aquí nos han preparado un gin tonic. Qué sexy es. Gracias. Espero les guste. Bueno, salud. Cheers. ¿Por qué elegiste dedicarte más de pleno a ser actor que abogacía? Porque reventó. En este momento yo todavía tengo casos en mi oficina en Bogotá, es una oficina de derecho penal, yo soy penalista, pero pues esto reventó y de un momento a otro empezó a ganar, digamos, a ganar espacio en mi agenda, ¿no? Y poquito a poco, entonces en un principio yo decía, bueno, yo grabo los fines de semana, ¿no? Grabo por los fines de semana y de lunes a viernes en la oficina de abogados. Ajá. Cuando ya me di cuenta, estaba grabando lunes, martes, miércoles y jueves reuniones con los productores, con el manager, con el community manager. Y cuando me di cuenta, pues ocupaba gran parte de mi agenda como estas giras. Ahorita en España estoy de gira y bueno, me ocupa el 100% del tiempo en gira, Claro. ¿no? Pero ahora con la llegada a Suiza, pues tenemos otro par de ideas, que es la fundación que estoy consolidando con respecto a ayudar a personas VIH positivos y todo el tema de la prevención en temas de salud mental, que pues es algo que, digamos, la salud pública no lo tiene en cuenta y la mayoría de países tienen otras prioridades. Pero los temas de salud mental siempre están un poquito rezagados y como pues yo los he sentido tan de cerca, creo que allí vamos a poder trabajar mucho en Suiza en eso. Muy interesante porque así también dejas claro a la gente que por ser actor no es que tengas 0 neuronas, ¿no? Es que esa es la otra. Que no quita que no los haya así. Sí, a ver, mira, De hecho, a ver, claro, en cualquier campo hay un montón de gente que no tiene neuronas, inclusive Claro. en el derecho. Exacto. A veces dices, ¿cómo este hombre ha estudiado esto? Sí, ¿verdad? Sí, claro, pero yo creo que no solamente eso, es decir que un poco los actores son divas y que tienen 0 neuronas, sino que además desde el siglo IV con San Agustín de Hipona ha sido degradado, ¿no? Y se ha convertido como en una subversión de la sociedad. Entonces el sexo no se habla, el sexo no se le toca, ¿no? San Agustín de Hipona decía en su momento, con creencias mitológicas de la época, que no son reprochables. Yo siempre digo, porque la gente me critica mucho que hablo en contra del catolicismo. Yo soy ateo, pero las personas que más quiero en mi vida son religiosas. Mi mamá, mi abuela, mi hermana, mis tías. Pero bueno, son mayores también, entonces es otra Claro, relación, es claro. otro tiempo. Claro, pero digamos que la idea no es un poco generar una pelea, un conflicto o atacar a los católicos en su momento. No, claro, pienso que son sus creencias o con lo que han crecido. Es muy difícil cambiarles el concepto de cómo son las cosas, ¿no? Claro. En eso y en todo. Claro, y no hay que cambiarlos, pero en este momento digamos que ya la explicación no es una explicación mitológica, ¿no? Ya sabemos de dónde venimos, ya sabemos que no fue Adán y Eva. Igual eso se va, ellos siempre van a creer que hay otra vida y que se van a encontrar con su marido y que se van a encontrar con su mujer. Y está eso perfecto que crean, pero en una Perfecto, industria... la ilusión se creó para eso, para crear, para tener fe, para dominar masas. Sí, para dominar masas también, pero bueno, para... Y está bien que la gente crea, hay muchas ventajas en creer, como también hay Exacto. ventajas en no creer, ¿no? Entonces Exacto. digamos que ese no es el punto en este momento es que esto se ha convertido ya, como he dicho en algunas entrevistas, yo creo que se ha democratizado. Antes era un monopolio de 3, 4 empresas que se dedicaban a ser productoras de y ya. Hoy en día, y durante la pandemia, por ejemplo, la plataforma que más conocemos todos, pasó de 5 millones de personas a 95 millones de personas que están produciendo material. Imagínate. Entonces, imagínate, en Colombia por lo menos es el segundo país del mundo después de Rumania en creador de contenido de personas que trabajan en webcam, ¿no? Y eso quiere decir que hay una enorme cantidad de jóvenes que están tomando esto como opción y decir, oiga, Claro. puedo ganar en Y dólares. están sacando dinero también, porque, claro, a lo mejor el mundo no trabajan de nada o estarían delinquiendo. Es que mira, el salario mínimo en Colombia mensual es de 235 euros, Claro. eso no es ni mierda. Claro. Entonces, aquí el punto es, ok, si puedes generar dinero sin hacerle daño a los demás, sin hacerle daño a nadie, ¿por qué tienes que seguir censurando censurando en este caso el... ¿A cuenta de qué? ¿A cuenta de un dogma religioso? No creo. Dicen que la vida del actor o de un bailarín, por ejemplo, con excepciones, evidentemente, suelen durar un poco tiempo. ¿Has pensado dedicarte a la industria de otra manera? Tipo dirección, producción, fotografía. Sí, de hecho ya creo que la gira a España será la última gira grande. ¿Sí? Apenas con 12 meses considero que... ¿Y ya es tiempo para retirarse? Pues mira, en primer lugar, sí, la vida del actor es como la vida del futbolista, yo creo, ¿sabes? O sea, tú no vas a estar frente a la cámara 30 años. Pero bueno, ¿no piensas que también hay
tipo de gente, ¿no? Que puedes atraer a gente que le guste maduritos, por ejemplo, cuando tenga más edad, o ¿no? A que le gustan los osos, a que le gusta la gente más gordita. Claro, ¿no? y... Un futbolista tiene que estar en rendimiento físicamente, Claro, sí o sí. claro, Un actor porno igual no. Pues sí, sí, por supuesto, pero digamos creo que hay otras formas en este momento, por lo menos con el trabajo que me ha salido en Suiza, pues tengo otros proyectos Te llenan más. que me llenan más. Realmente no fue algo que me encontré en la vida, que agradezco profundamente porque he conocido un montón de gente maravillosa, he conocido un montón de gente chévere, he conocido un montón de gente cool, de la que he aprendido muchísimo, pero no es mi sueño, no es mi sueño de la vida. Mi sueño de la vida tiene que ver con la academia, con el derecho penal. Entonces creo que es un momento como de enfocarme más en esto. Hemos logrado grandes cosas, como te digo, hemos grabado ahorita con productoras, la semana entrante vamos a grabar con más productoras, en México grabamos con productoras, entonces creo que en este momento me voy a enfocar en otras cosas, de manera que tengo que renunciar un poco a las giras, porque las giras, como te decía, son demandantes, son jornadas laborales de 17 horas al día durante 25 días, ¿no? Claro. Entonces creo que me voy a dedicar a otras cosas, pero sí estamos planeando, de hecho con varios amigos de acá de Barcelona y de Alemania, tenemos planeado lanzar algo así como una productora. Ah, muy bien. Y Muy bien. a ver, no retirarme del todo, ¿no? De hecho, en junio y julio tengo más producciones en Francia. Vamos a ir a París, a Toulouse, pero ya van a ser como un poquito más calmadas, ¿no? No va a ser tanto esta gira, compromisos hasta Ya. hasta la 1 de la mañana todos los días, sino algo ya mucho más por hobby, ¿no? Y no tan producido. ¿Cuál consideras que es tu mejor escena o el mejor actor con el que has trabajado y por qué? Creo que la mejor escena siempre es la siguiente. ¿El mejor actor? El siguiente. No te mojas, ¿no? No, pues ahora y el siguiente eres Escena, tú. estamos hablando de escena. Y el siguiente eres tú, entonces vamos a ver cómo bueno, sale. Eso no lo hemos dicho todavía. Pero siempre creo que se pueden mejorar, ¿sabes? Yo creo Claro. que en cada escena siempre dar lo mejor de uno. Sé que las otras personas siempre dan lo mejor ¿Te de cuesta sí. mucho elegir a alguien entre gente a lo mejor que quieres o gente con la que has disfrutado? ¿Te cuesta elegir el mejor o el peor? No, creo que con todos la he pasado rico. Pero sí creo que hay gente con la que de pronto uno se entiende un poquito más, ¿no? Pero siempre la mejor producción será la siguiente. Y siempre el mejor actor será el siguiente. Vale, ¿cuál es el éxito de que te siga tanta gente de diferentes sitios? Porque claro, ahí en Colombia eres conocido por el tema de abogacía, de un abogado que se puso a hacer... Pero en el resto del mundo, ¿por qué crees que es conocido? Porque no cumple el estereotipo típico de belleza. O sea, no soy así hermoso como tú, sino soy una persona completamente normal. Bueno, te pregunto por eso mismo, pero no porque no tengas el estereotipo de belleza, sino porque o sea, tú tienes un gancho. Sí. ¿Cuál crees tú que es ese gancho? Sí, digamos, con respecto a las producciones, creo que el tema de meterle dinero y no verlo como un gasto, sino una inversión, el equipo de marketing, el equipo de edición y el equipo de management, tiene que ver, ¿sabes? O sea, ver esto como de una manera... ¿Crees que es importante tener un buen manager? ¿Que es importante Sí, definitivamente. para hacer OnlyFans incluso? Mira, yo creo que el 50% del éxito de esto como empresa es eso, verlo como empresa. ¿Qué es lo que ocurre en Colombia y en América Latina en general? Que mucha gente hace esto por necesidad, ¿sabes? Conoces, evidentemente, la América Latina es una región muy pobre, entonces mucha gente lo hace por necesidad, pero el punto es verlo como un negocio, verlo como una empresa y saber que puede crecer. Entonces, de $10 que me entran, yo uno para el equipo de marketing, uno para el equipo de edición y uno para el equipo de management. De manera tal que yo, como soy abogado, no tengo ni idea de Twitter, no tengo ni idea de management, no tengo ni idea de marketing, ¿sabes? Pero Te hace si, falta alguien que lleve esos temas. si doy un porcentaje, ¿no? Si dedico un porcentaje de mis ganancias a cada una de estas personas que sí saben cómo hacer crecer un negocio, lo hacen. Entonces, esa es la respuesta como un poco empresarial. Muy bien. Y la respuesta más, digamos, social sería como, ¿sabes? Porque no cumplo los estereotipos de belleza normales que están impuestos y como te decía antes. Bueno, pero es lo que siempre hay público para todo el mundo. Yo también digo que tampoco cumplo el requisito de Estás belleza. buenísimo. Gracias, pero bueno, pero sí que es verdad que no soy el típico, a lo mejor si te pones a pensar, para Lucas, por ejemplo, ¿no? El típico chico que buscan, pues es un típico grandote, no musculado, o grandote o fino, pero siempre no como más de gym. Más ¿no? estereotipo, Más más de gym, estereotipo, ¿no? claro, Más estereotipo, por ejemplo. más estereotipo. Pero bueno, es algo que no importa porque siempre hay otra productora que sé que yo soy el estereotipo porque, bueno, pues es más con barbita, con no sé qué, más rollo rudo.
No sé, pienso claro, que tiene claro. que hay productos para todo tipo porque hay público para todo tipo. Creo que eso es fundamental lo que has dicho y es, hay público para todo el mundo, ¿no? Entonces, finalmente cuando estás en la red, en cualquier momento te puedes hacer viral, en cualquier momento puedes vender, en cada país del mundo hay alguien que te está buscando por ahí, Exacto, entonces, exacto. entonces sabes, creo que también es un poco como la actitud, aquí, y tengo que decirlo abiertamente, en España hay muchas personas con esa actitud de diva, con esa actitud de Ujú. inalcanzables, y ser un poco cercano a la gente que te está dando de comer, porque eso también es algo muy importante, ¿no? Ver al cliente como la persona que está Exacto, confiando en ti $10, ¿sabes? Y exacto. así como $10 para X persona pueden no ser nada, $10 para el niño de 18 años y que da de Mm, su mesada que le da el papá para poder pagarte a ti, claro, hay que valorar a cada cliente y claro, tratarlo como claro. se merece, porque Exacto. finalmente el cliente es el que te está pagando la renta, el carro y la Yo soy comida. de hay mucha gente que vende vídeos dentro de su canal. Yo soy un poco de los que piensa que ya te están pagando $10 y Sí, pienso que ahí sí, le sí, tienes sí. que dar un poco todo. Sí, Entonces yo sí, pienso que a sí, lo sí. mejor los que a lo mejor sí puedes vender alguno, pero vender alguno por privado, pero porque no puedas exponerlo a lo mejor al público, ¿no? Claro, Porque es porque por porque las por las reglas, reglas, por lo que sea. claro. Entonces eso sí a lo mejor puedes vender, pero no sacarle al fan, ¿no? Que te se está suscribiendo a tu canal ya por $10 o por lo que le hayas puesto, Sí, no. más y más. Porque a lo Claro, mejor eso no es estafar porque tú pones los límites y tú pones los precios, pero bueno, pienso que es más honrado poner un precio y por eso pues, das y material. ¿Qué tú hacerlo. haces? Sí, Y ya. sí, de hecho, mira que nosotros como estrategia de marketing lo intentamos. Qué malo. En ese momento dije, sabes, esto no Exacto. es y no me parece sensato y no, lo que tú dices, no me parece honrado con el público que te está viendo Ujú. cobrarle por algo que ya pagó. Exacto. Entonces, creo que esas estrategias Pero, pero, desfavorecen pero, un lo- pero poco. luego está lo de la página free, ¿no? Que es la página free que ahí es donde se venden los vídeos. Que al final no es free, al final es free lo que Ah, metes 4 pinceladas de algo y ya pues les sí, dejas poner claro. el sabor para que te cojan el vídeo. Claro, claro, lo que haces entonces, los trailers, los mismos que publicas en el Twitter, los Lo vuelves a publicas ahí montar y los... y mantienes la página para que te compren más. ¿Te importan las críticas? Sí, claro, de- a ver, yo tomo toda crítica como constructiva, si sea el hater, ¿sabes? O sea, También. sí, sí, claro, o sea, pienso que siempre hay que tomar la crítica porque aquella persona que se toma el tiempo de escribirte algo es porque algo sintió con lo que tú estás produciendo, ¿no? Ujú. Entonces, así te escriban que eres un pum, que eres un que sí, o sea, tienes que tomar esa crítica y saber cómo creces y cómo haces crecer tu negocio, porque si a la gente no le gusta algo y te lo dice, bien sea de manera respetuosa o como un hater de esos encasillados, ambos tienes que analizarlos y ambos tienes que ¿Te leerlos. afectan? No permito que me afecte nunca mi trabajo en mi espacio personal, Ujú. ¿sabes? Así como en un juicio, no permito que si el fiscal me dice o la contraparte me dice una cosa, no permito que me afecte después cuando me voy a dormir a la cama. Pero dentro del aspecto... Desconectas. Sí, claro, desconecto el aspecto personal, pero por supuesto en lo laboral permito que me afecte y Ujú. considero que es necesario que me afecte, porque es necesario sentarme con Claro. mi equipo y decir, ok, este video no gustó, ¿qué Claro, pasó? ¿por qué, no? ¿Sabes? Porque este video no gustó, porque tanto hater escribe esto, esto y esto. O sea, digamos que creo que para hacer crecer el negocio es necesario que te afecte, pero ya, que lo permitas entrar a tu ámbito personal, ¿sabes? Peleo y lucho y escribo y le respondo a los haters en Twitter, pero cuando me desconecto y no me dejo bañar el día ni la noche por eso. Muy bien. ¿Cuál ha sido la peor crítica que has tenido? Porque hay muchas, pero realmente en este momento no me acuerdo porque... Una que te hayan dicho, joder, este tío ¿no es? Pues bueno, no, lo que pasa es que realmente uno tiene que olvidar el error y aprender la lección, ¿sabes? Entonces, cuando tú olvidas el error, ya, lo Bueno, dejas pero ir. si hay tantas, no te acordarás. Mira, Y te ¿sabes? coraje. ¿Sabes? Y este es un tema, yo creo que aquí de pronto nos vamos a demorar un par de minutos porque este es un tema muy complejo y es un tema también muy importante y recurrente entre los haters. Ujú. Y lo que me dicen es que, y lo escriben así abiertamente en Twitter, ¿no? Lo que pasa es que tú estás promoviendo el SIDA y tú Ujú. estás promoviendo el sin condón y tú estás siendo un mal ejemplo y tú estás promoviendo enfermedades y tú estás promoviendo un poco de cosas. Me parece una crítica relevante, hay formas de decirlo, ¿sabes? No hay que decirlo así de una manera tan burda, tan vulgar, tan Ya. ofensiva, eh, pero pienso que es una crítica aceptable en una sociedad que no está bien educada, ¿no? Sí. Pero hay que decir algo abiertamente y es que las personas que creamos contenido en las redes sociales no somos los llamados a educar y mucho menos a hacer una educación, ¿no? Entonces, la base de una sociedad es la familia
Y la base de una educación social es la familia y la academia. De manera que tú, padre de familia, que piensas que soy un mal ejemplo para tu hijo en primer lugar, ¿por qué tengo que ser un ejemplo para tu hijo? No soy el llamado a ser un ejemplo. Y no soy el llamado tampoco a educar a alguien. Eso carece de coherencia tanto como si tú dices que vas a ver al cine Fast and Furious, vas a salir corriendo a matar a alguien en el Pero carro. no quieres decir que a lo mejor si, digamos que tú lo que te refieres es que si alguien te ve sin preservativo, él lo vaya a hacer y ahí promueva el SIDA. Claro, claro. ¿No? Eso es lo que te refieres tú. Claro, claro, digamos, eso es lo que, o sea, esa es la crítica más común, ¿no? La crítica más común es, oye, pero tú, ¿cómo vas a promover campañas de lucha contra el VIH-Sida si tú sin condón? Entonces, la respuesta es siempre la misma. Uno, Leo Galileo es un producto de entretenimiento. Y como producto de marketing, tú no puedes decir que Terminator está promoviendo que todo el mundo salga con un revólver a matar a todo el mundo, ¿sabes? Exacto. O sea, es un producto de entretenimiento, uno, y dos, esos productos de entretenimiento no son las llamados a educar a las personas. Sería tan irresponsable como decirle a alguien que es que Netflix está educando a tus hijos. Tú tienes que educar a tus hijos Y ponerlo claro. y tú tienes sea correcto. y tú tienes que promover el hecho de que tus hijos tengan una buena educación, bien sea pública o privada, como para que puedan tomar decisiones. Es decir, pensar que un influencer tiene el deber de educar creo que es una falacia en sí misma. Vamos a hacer una pregunta ahora que yo te he pedido que te preguntaras a ti mismo. ¿Vale? Eso no he dicho que lo iba a decir, pero lo voy a decir porque es interesante también. ¿Qué es lo que tú quieres contar? Ok. ¿No? ¿Qué te gustaría contar? Sí, Porque sí, pienso sí, que es algo interesante. Sí. Entonces la pregunta es esta. ¿De qué manera crees que hacer lo que haces aporta a construir una mejor sociedad? Te he pedido porque me decías tres. Sí, creo que ya he respondido dos. Pues yo he elegido esta. Sí, bueno. Creo que la sociedad no es inclusiva ni incluyente en muchos aspectos. Creo que lamentablemente en muchos países una lucha entre liberales y conservadores, llámese el partido que sea, en Colombia son liberales y conservadores, ¿acá cómo se llaman? Bueno, aquí democráticos y derechas e izquierdas. Derechas e izquierdas, es lo mismo, ¿no? Entonces, creo que esa lucha nos ha llevado a pensar que solo... Nos ha llevado a concluir que solo se puede pensar de dos maneras, o es blanco o es negro. Y resulta que la sociedad es un matiz de colores. Exacto. Y resulta que en la sociedad hay personas LGBT, hay personas straight, hay personas trans, hay personas no binarias, hay personas que no les interesa eso. Y uno tiene que respetar siempre. Entonces, un poco... Creo que lo que podríamos aportar en general todos los creadores de contenido es que pensar diferente no nos hace enemigos, ¿sabes? Y que el hecho de que nosotros, siempre y cuando tus actuaciones no a nadie, no tienes por qué censurarlas por tus creencias religiosas. Que haya un poquito de todo, ¿no? Y que la gente se vaya acostumbrando a ello. Que la gente se vaya acostumbrando. Ya está todo mojado ese papel. Que hemos pedido a los internautas que nos hagan. Y bueno, y una de ellas es la de Ken Summers. A ver, ¿quién es ese man? Ken Summers. Te amo, Ken. En la parte sentimental... yo no voy a entender la verdad. Voicing off. Espérate. En la parte sentimental Venga, ¿no? y psicológica, Ajá, uy. ¿qué le dirías a una persona que se siente sola? Sin importar el número de seguidores que tenga en Instagram o en las redes sociales, ya que me entiendes la parte que quiero llegar. Uy, sí, duro. A ver, creo que hemos tenido campañas muy exitosas en Colombia que luchan en contra de la depresión, la bipolaridad, la ansiedad, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que son cosas que yo sufro, ¿sabes? Y que son cosas que he vivido y cosas que he sufrido y cosas que seguramente seguiré sufriendo, ¿no? Hasta que me entierren. Pero he aprendido algo y es, uno, aceptar que estamos solos y que estar solos no es algo negativo. Porque la sociedad nos ha vendido la idea de que siempre tienes que estar acompañado, de que siempre tienes que estar rodeado de personas. Pero por más que tengas cientos de miles de seguidores y estés rodeado de mucha gente, al final llegas a tu cuarto del hotel o al cuarto de tu Airbnb o al cuarto de tu casa y estás solo. Entonces, aprender a estar contigo y a quererte y a respetarte, creo que es el primer paso para ser feliz y para poder después hacer felices a los demás. Si tú no aprendes a estar solo, es muy difícil que aprendas a ser feliz a alguien contigo.
Entonces creo Eso que... es verdad, eso es así. Entonces creo que el consejo es pasar más tiempo con uno mismo y entender que a pesar de estar rodeado de mucha gente espectacular, de gente que amas, de gente que adoras, de gente que te adora, es muy importante aprender a quererse y a estar con uno mismo. Pues ahí tienes tu respuesta, Ken ¡Wow! ¡Wow! Y ahí por eso un sonido ¡pa! Tan lindo. ¿Qué es lo más raro que has visto en un rodaje? He visto muchas cosas raras, pero un show privado, a ver, no es un rodaje, ¿no? Pero realmente fue algo que me impactó muchísimo y eso también tiene que ver un poco con la salud mental de las personas, creo. Una de mis clientas Clientas. es una señora de 76 Claro, años. porque tú al trabajar de abogacía, pues mucha gente se había interesado. Y claro, porque tú estás... por error llegaron y algunos se quedaron. Has hecho promoción en el mundo hetero también, claro. Claro. Entonces, una señora, abuelita de 76 años, paga shows privados de 300, 350 dólares por una hora Wow. para que le hable de cómo estoy y para que le pregunte cómo está ella. Sosteniendo un zapato en mi cabeza. Con la única condición, solo cancela, es decir, paga la mitad del show y solo paga la otra mitad Si no se te cae el si no se me cae el zapato durante los 45 minutos De de verdad. show. Qué fuerte. Y no me piden nada que hablemos. Entonces, hay varias reflexiones. La reflexión chistosa de cada uno tiene su fetiche. Yo tengo mis fetiches rarísimos que a nadie le gustan. Claro. Ella tiene Sí. su fetiche de que tenga un Es zapato en la curioso, ¿no? cabeza. ¿Y cuál crees que es la otra? Súper respetable. Y la segunda reflexión es un poco, ok, hay mucha gente que no paga por eso, sino que paga por compañía. No, claro, En obvio. el mundo de Es los que en el escorts- momento que es por hablar, evidentemente es por eso. La gente se entera, me cancelan. ¿No crees que hay una tercera opción de por el hecho de que alguien te quiera ridiculizar? O bien un poco también dominarte. Algo como un juego de poder, tal vez. Exacto, Claro. no estás haciendo lo que yo digo y te estoy ridiculizando, ¿no? Claro, o sea, creo que ese tema habría que analizarlo. Yo, obviamente, pues por supuesto, por respeto a ella, ni lo analizo en público, ni diré quién es, ni diré dónde es, ni nada, no me interesa. Pero lo hemos subido en YouTube. Pero, Pero ella no lo sabe. Ella no lo sabe, y no habla español. Tráete un zapato por si acaso. Pero sí vale la pena hacer la reflexión, y después más de la pandemia, que mucha gente se sintió sola, Pero encerrada en perdona, que casa. a lo mejor ahora todo el mundo lo prueba, lo dice. Puede ser muy excitante, ahorita en la escena te pones un zapato. Venga, va. Pones los zapatos del otro, no, ahora pones un zapato De tacón tiene que ser, de tacón. Entonces, ¿sabes? Es como también analizar un poco, ok, la gente no sabe, la gente a veces no sabe estar sola o no sabe cómo filtrar estas cosas. La gente en muchas ocasiones no paga por eso, sino por la compañía. Y es algo también que valdría la pena analizar, ¿sabes? A ver. ¿Cuál es el chiste más divertido que conoces? No sé chistes y soy cero gracioso. ¿Sí? Cero Bueno, gracioso. la anécdota ya que has contado me ha parecido gracioso, por ejemplo. Gracias. ¿Qué es lo peor con lo que te han regañado tus padres? Porque un día estábamos en un examen de química y yo puse un elemento químico, no me acuerdo cuál era, que al contacto con el agua explota en un orinal. Y evacuaron todo el colegio porque seguramente alguien entró a orinar y bueno, fue tenaz. Seguro que tus padres tenían un montón de cosas por las que regañarte. Uy, Tienes una cara de travieso. Encima, alguien que es inteligente y encima cara de travieso debe ser como Es un peligro, es una bomba, peligro, es un literalmente. Cómalo. Bueno, ahora vamos a dar unas cuantas preguntas rápidas. Quiero que me respondas lo primero que te viene a la cabeza. Listo. ¿Vale? Vamos, es un poco de cultural, porque Ok, cantantes, ok. vídeos, discos... Va, tal, listo. Vale, entonces si me dijeras una película, Quiero, bueno, Rápido. El olvido que seremos. la primera que te viene. El olvido que seremos. Vale. ¿Actor? No veo casi televisión. Ken Summers. Vale. ¿Actriz? Ni idea. Hablamos de... Es que no me sé el nombre de ninguna, o sea. No conoces ninguna actriz. No conozco ¿Te viene el actrices. nombre de ninguna actriz? Meryl Streep. ¿Un cantante? Héctor Lavoe. ¿Una cantante?
Shakira. Una diva. Ken Summers. Un disco. Bohemian Rhapsody. Una canción romántica. Bloque C502. Es una salsa. Nadie la conoce. Bueno, ahora seguro que la van a buscar ahora. Yo la voy a buscar. Ok. ¿Y una para bailar? No es justo de J Balvin. Pues encantado de la entrevista. Y a ver, seguro ¿a la que- acción? Y a la acción. Vamos. Hasta luego. Chao. Beso.